Hoy, en Itinerario, de hornear en su casa a ser una de las dark kitchens más famosas de la Ciudad de México, platicamos con el equipo de Cuarentena Baking. La activista Aida Mulato nos cuenta de Jóvenes Artesanos, una iniciativa para celebrar y difundir la diversidad cultural de las naciones indígenas de México. Entre tintas y punzones, visitamos el taller de gráfica de Los Pinos. La exposición Espíritus, Semillas de México, celebra la biodiversidad mexicana en las cocinas de todo el mundo. El libro Los Olvidados del Fútbol hace que recordemos a 13 leyendas olvidadas de este deporte. Y viajamos a los orígenes de la Colonia del Valle en la Ciudad de México en el tiempo. Te damos la bienvenida a Itinerario. ¡Comenzamos! Quizá te acuerdas que al principio de la pandemia, cuando todo lo hacíamos por videollamada, entrevistamos a David y a Andrea, una pareja que venía del mundo del arte, pero que ante la adversidad se pusieron a hornear postres y cosas ricas y fueron todo un fenómeno en redes. Pues más de 2 años después, su proyecto ha demostrado no haber sido llamarada de petate ni rush de azúcar, porque ya tienen un taller a nivel de calle y hasta un club con sorpresas mensuales. Vamos a ver en qué anda Cuarentena Baking. Lo que empezó con un hornito eléctrico casero, hoy tiene una operación diaria y muy profesional con montones de brownies, galletas y pasteles. Los hermosísimos pasteles vintage puedes pedirlos personalizados. Nada más que lo tienes que hacer con semanas de anticipación a través de la página porque la agenda se llena rapidísimo. ¿Cómo fue que pasaron de sus chambas a tener uno de los negocios más exitosos de cosas ricas? Corría el año de 2020 Empezaba la pandemia mundial. y nadie sabía qué estábamos haciendo y nosotros en realidad estábamos estresados porque se nos había acabado el dinero y todo el dinero que venía ya se había cancelado porque nuestros viajes de artistas falsos se habían cancelado. Entonces, nada, estábamos en casa como todo el mundo tratando de conseguir bolsas de harina y hornear como para estar menos estresados. Para pasar el rato, sí. Sí, y empezamos a hacer cosas y cosas y cosas y cosas porque teníamos demasiado tiempo. Ajá. Y ya teníamos muchas cosas y las empezamos a regalar. Pero nuestros amigos empezaron a darle a sus amigos y sus amigos empezaron a decirnos como, ¿ya nos venden? 3 años más tarde. Teníamos una fila de gente esperando azúcar abajo de nuestro depa. Y no sabemos cómo pasó eso y solo empezó a pasar y esa es la historia. Y ahora, 2 talleres después, pues aquí estamos. El primer pastel, el de pinche COVID, que se volvió súper viral y que... y era muy bonito, decíamos, qué pastel tan bello. Y Pero ahora lo has visto, ¿dónde está? Sí. Ajá, y es como de primer semestre. No hay explicación científica para lo deliciosos que están estos postres, pero sospechamos que esa libertad con la que empezaron a crearlos ha sido hasta la fecha el ingrediente secreto. Pero igual sigue siendo algo de lo que tienen control. Se sigue sintiendo como algo chiquito, no esta cosa totalmente impersonal, de que quién sabe quién está detrás. Estamos todos los días en la operación del taller todavía. Hay algunos días que nosotros estamos en vitrina, ¿Qué? nosotros Chiquito. estamos atendiendo las redes, hablando con la gente, o sea, sigue siendo así. Pero es chiquito también, o sea, es como que... Sí sigo haciendo yo los pasteles de bodas, sí sigue David como haciendo las cosas con el contador, como que... Sí seguimos muy presentes, sigo manejando las redes, ¿sabes? Como seguimos posteando las historias nosotros. Seguimos haciendo las fotos, Las fotos, ajá. seguimos hablando con algunas de las personas. Entonces, sí, como que creo que eso es lo difícil, como que pasar de algo chiquito de verdad a algo como de verdad más grande y real. Sigue a Cuarentena Baking en Instagram, donde anuncian sus creaciones de temporada y donde siempre están en contacto con sus fans, porque sí, en poquísimo tiempo esto ya es un negocio de culto. En el universo del fútbol reconocemos con facilidad los nombres de los grandes héroes. Esas leyendas las sabemos de memoria, pues nos las han repetido 1000 veces.
Pero, ¿qué hay de esos otros jugadores de habilidades indiscutibles que no alcanzaron la gloria? De los nombres borrados de la historia, de esos otros que no pasarán a la eternidad, de los desterrados, los fantasmas del fútbol, los kamikazes involuntarios, los penales fallados, los balones ponchados, los olvidados del fútbol. Para darle voz y vida a estos hombres y mujeres que se quedaron en la banca de la gloria y no alinearon en el juego de la fama, está el libro Los Olvidados del Fútbol, publicado por Nostra Ediciones y coescrito entre Daniel Rodríguez y Jorge Estrada. Lo que nos propone Los Olvidados del Fútbol es un juego original y divertido. A través de 13 cuentos, conoceremos las épicas, trágicas y cómicas vidas de 11 futbolistas que conforman una alineación ideal, que además se complementa por 2 cuentos sobre un árbitro y un entrenador. ¿Y qué tipo de futbolistas son? Unos muy peculiares. Por ejemplo, el Güero van der Veer, un holandés que, contra todo pronóstico, decidió naturalizarse mexicano para jugar con la selección verde. O la muy desafortunada existencia del Autogoles Pereda, máximo anotador en la portería de su propio equipo. A ellos se suman nombres como los de la Barracuda Padilla, el Ombligo Dorantes, el Botepronto Espinosa o la capitana indiscutible de esta enloquecida alineación, la incansable y siempre sonriente Zuree Ariche. Desde el fútbol playero al llanero, de la selección a la decepción, este libro recorre todas las zonas de la cancha y habla mucho más que de solo fútbol. Te invitamos a conocer estas increíbles historias, homenaje a todas esas sombras que fueron condenadas a jugar partidos en los infinitos campos del olvido. El libro Los Olvidados del Fútbol, de Daniel Rodríguez y Jorge Estrada, lo puedes encontrar en las principales librerías o directamente en la página de la editorial, Nostra Ediciones. En muchos casos, el pasado más remoto de la colonia del Valle ha sido transformado por la urbanización, que ha dejado atrás las grandes casas campestres y ha levantado en su lugar edificios corporativos. En 1962 se fundó la primera sucursal del puerto de Liverpool, y desde entonces, este punto fue además una plaza para la convivencia cotidiana. Había una fuente a las afueras del almacén, y en Navidad un enorme árbol acompañaba a su reloj de autómatas. La tienda departamental ha sido rediseñada y todo el corredor comercial se complementa con la nueva estación de la línea 12 del metro, aunque el trolebús no ha dejado de pasar por Félix Cuevas. Los tiempos del tranvía que corría por esta misma avenida, inmortalizado por el cine de Buñuel, son tan remotos como los maizales y campos de alfalfa que la rodeaban. Hace más de un siglo que la colonia del Valle brilla como uno de los barrios más bonitos y más grandes de la capital, y donde aún quedan vestigios de una vieja historia de prosperidad. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. Varios ranchos y pueblos indígenas que formaban parte de la municipalidad de Mixcoac fueron fraccionados desde finales de los años 20. Las casas de campo empezaron a poblar las nuevas calles, que conservaron los nombres de sus orígenes: Tlacoquemecatl, Providencia, San Borja o Amores. La esquina de Félix Cuevas y la avenida Coyoacán siempre tuvo un lugar para la salud. Aquí había quedado inconcluso el proyecto del Hospital Fajer en los años 40. La estructura fue adquirida por el ISSSTE y aprovechada para levantar el Hospital 20 de Noviembre, remodelado en la década de los 90 como un moderno centro médico. El Centro Urbano Presidente Alemán es otro clásico de la arquitectura capitalina. Inaugurado en 1949, continúa siendo un modelo de vivienda en la ciudad con más de 1000 departamentos. Habría que imaginarse la sorpresa de ver estos edificios en el paisaje casi rural de la época, y hay familias que lo han habitado desde sus inicios.
Esta fue la primera unidad habitacional de la Ciudad de México y aunque tiene su propia identidad postal, es un inmueble fundamental para la historia de la colonia. Para llegar a Roma hay que cruzar el río. La colonia del Valle termina en el viaducto que sigue el cauce del antiguo río de la Piedad. En esta imagen se aprecia una de las casas de estilo californiano funcionando como restaurante italiano a finales de los 50. Por la avenida Coyoacán pasaba el tranvía. El edificio que puede verse a la izquierda todavía se encuentra en pie. El Banco del Valle de México, obra de Augusto H. Álvarez, se encontraba en Universidad y División del Norte, en una glorieta que durante mucho tiempo presumió un concurrido salón, mismo que le da nombre hasta la actualidad, la Glorieta del Riviera. Aquí también estuvo la Fuente Maya, proveniente de la colonia Roma, y años después la estatua de Francisco Villa que hoy se encuentra en el Parque de los Venados. La torre en forma de licuadora, que puede verse desde varios puntos de esta colonia, es obra de Pedro Ramírez Vázquez y fue construida como sede de Mexicana de Aviación en los años 80. Se encuentra en Mier y Pesado y Xola y puede verse casi desde cualquier punto de la colonia del Valle. Nomenclaturas urbanas como Insurgentes San Borja, Actipan o Tlacoquemecatl son demarcaciones que forman parte de la misma traza. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo. Para promover el aprendizaje de las artes gráficas y el reconocimiento de artistas consagrados y emergentes, surge en la primera sección del Bosque de Chapultepec el Taller de Gráfica de Los Pinos. Conformado por un grupo cambiante de aprendices, el proyecto está parcialmente inspirado en el histórico Taller de Gráfica Popular, colectivo de grabadores y semillero de artistas fundado en 1937. Al igual que el Taller de Gráfica Popular, el Taller de Gráfica de Los Pinos no es comercial, sino que tiene el compromiso social de recuperar las artes gráficas como una herramienta de comunicación accesible para el público en general. Bueno, este es el Taller de Gráfica de Los Pinos. Somos un taller que va empezando, llevamos 2 años apenas. El taller surge de que definitivamente las artes gráficas en nuestro país son una parte de la historia del arte muy importante y una de las actividades que ahorita está tomando mayor fuerza dentro de la plástica mexicana, ¿no? Eso hizo que la Secretaría de Cultura y el Complejo Cultural Los Pinos se decidieran a tener un área en específico. En el taller se trabajan el grabado en relieve y la litografía. Ambos procedimientos se usan para realizar impresiones, pero sus procesos son muy diferentes. Para el grabado en relieve, se quita material de una superficie como linóleo hasta conseguir, tal y como indica su nombre, una superficie con relieve, la cual se llena de tinta y se presiona contra el papel. Con la litografía, la tinta se adhiere solo a un dibujo previamente elaborado con cierta solución química. Tenemos básicamente 2 áreas de trabajo. Una es la litografía, que es un área independiente porque se realiza con una prensa especial y con piedras. Y este tipo de piedras tienen una composición química que únicamente encontramos en una cantera de Alemania, en la cantera donde también fue descubierta en la ciudad de Solnhofen, en Alemania. Entonces, ese es un área, la litografía en piedra. Y en la otra prensa tenemos posibilidad de realizar muchas técnicas. Grabado en madera, que se llama silografía, grabados en metal, que pueden ser punta seca, agua tinta, agua fuerte. Es tal vez el metal en donde más técnicas tengamos. Grabado a linóleo. Y pues tenemos cursos gratuitos para quien se quiera inscribir a lo largo de todo el año, en la que los artistas pueden aprender diversas técnicas. O sea,
Trabajamos por lo general los cursos por técnica. Aquí no nos metemos con el estilo de los artistas. El artista es libre de crear en base a cualquier estilo y las influencias son múltiples. Estamos en una época en la que tenemos realmente una explosión de la diversidad de estilos de toda la historia del arte. O sea, ahorita te puedes encontrar gente que está pintando al modo del siglo XVI, gente que está dibujando como el taller de la gráfica popular, con temas muy sociales, pero no solamente el tema, sino el estilo, y gente que está realizando piezas abstractas. Eso está pasando pues, en todos los campos de las artes, en todas las técnicas. A lo largo del año, el Taller de Gráfica de Los Pinos ofrece diversos cursos para seguir difundiendo la tradición mexicana de las artes gráficas. Si te interesa aprender estas técnicas o aunque sea conocer un poco más sobre ellas, sigue al Complejo Cultural Los Pinos en redes sociales y entérate de sus próximas actividades. En 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. A lo largo de siglos de intercambio alimenticio con el resto del mundo, México ha ofrecido, tal cual, los frutos de la sabiduría agrícola de las naciones indígenas, los cuales celebra la exposición Espíritus, Semillas de México. Su objetivo es mostrar la gran diversidad cultural mexicana a través de un tema muy específico, que es las 21 plantas originarias de México que ahora son parte del patrimonio mundial gastronómico. Desde prácticas rituales hasta técnicas agrícolas, las naciones originarias del actual territorio mexicano se distinguen en particular por estar conscientes del impacto que tiene el ser humano sobre la naturaleza y la naturaleza sobre el ser humano. Hay 3 grandes ámbitos en los cuales se producen las plantas. Uno de ellos, el primero, es el solar, el patio que rodea la casa, y ahí se dan las plantas que se consumen, por ejemplo, por decir algo, el epazote o la naranja o el limón. El segundo es la milpa. La milpa mexicana se ha caracterizado, uno piensa, bueno, la milpa es solo maíz, no. La milpa es también frijol, es calabaza y es chile. Pero también hay otros grandes productos que se van al monte, al bosque, al hábitat no poblado, donde el señor del monte que vemos aquí precisamente, este señor se encarga de cuidar estos ámbitos. La relación con él tiene que ser muy cuidadosa. ¿Por qué? Esta es una noción de los pueblos originarios mexicanos que es muy importante, que es el equilibrio. Tenemos que tener respeto hacia la naturaleza de la misma manera que la naturaleza nos tiene o nos devuelve este respeto. Piezas de papel amate dan vida a emblemáticas semillas de México, diseñadas por un chamán ñañú de San Pablito Pahuatán, Puebla. Se trata de una réplica a gran escala de figuras utilizadas de manera ritual para garantizar una buena cosecha. Nos fuimos a un pueblo que es el otomí, el ñañú, como ellos se denominan, y un chamán, un curador, sanador de esta comunidad de San Pablito Pahuatlán en la Sierra Norte de Puebla, nos hizo todas estas figuras que estamos viendo para que realmente tengamos idea de la gran importancia, de la relevancia de las plantas en la cultura del mundo y, ¿por qué no?, también en su economía. La exposición también aborda la manera en la que la alimentación mexicana se vio enriquecida al incorporar frutos, vegetales y más productos provenientes del otro lado del Atlántico. Para no saturar de información la sala y dejar que los espíritus se luzcan, la exposición está guiada por una serie de códigos QR mediante los cuales se puede encontrar el significado de cada pieza. Visita Espíritus, Semillas de México, en el Museo Sencali,
Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, ubicado en el Complejo Cultural Los Pinos de la primera sección del Bosque de Chapultepec. En Itinerario hemos hablado ya varias veces de Jóvenes Artesanos, una iniciativa para conservar los saberes de los pueblos originarios y promover el comercio justo. Bueno, pues ahora nos volvemos a reunir con nuestra queridísima Aida Mulato, la creadora del proyecto, porque para festejar los 12 años están inaugurando una huipilería en La Romita dentro de una casa donde conviven con otros proyectos locales. En el local, los detalles que no están a la venta también están hechos por artesanas y artesanos de varios lugares. Las repisas colgantes de bejuco son de Chinantla, Oaxaca. Los muebles de palma, de Zumpahuacán, Estado de México. Y los papeles amate de San Pablito, Pahuatlán, Puebla. Todo es de fibras vegetales. Y el letrero de Jóvenes Artesanos lo hizo el maestro rotulista Francisco Gutiérrez. El de la huipilería es del maestro Martín Hernández. Quiero empezar cantando las mañanitas, pero no lo voy a hacer. Porque ya son 12 años de Jóvenes Artesanos. Entonces cuéntanos cómo lo están festejando. Este mes celebramos 12 años de existencia del proyecto con la inauguración de este nuevo espacio de trabajo. Vamos a estar ahora aquí trabajando desde La Romita, que es una de las partes más viejitas de la colonia Roma. Seguimos aquí en la colonia, como siempre, pues haciendo mucho trabajo comunitario. Pero también vamos a estar desde esta casa que tiene muchísima historia. Es una casa que es una casa cervecera, es una fábrica de cerveza artesanal completamente local. Y bueno, justo Casa Cru Cru abrió este espacio para nosotros. Lanzamos una campaña de fondo colectivo y con todo lo que se recaudó creamos este espacio, también gracias al apoyo de Cru Cru. Y pues finalmente creamos la huipilería, que es un espacio en donde pueden encontrar huipiles de diferentes regiones de la República, de Chiapas, de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo, de la Huasteca, textiles de Teotitlán del Valle. Bueno, realmente específicamente encontramos textil en este momento, como su nombre lo dice, huipiles, pero también va a ser el punto de encuentro en donde vamos a poder, o donde las personas pueden tomar un taller con nosotros, un taller de bordado, un taller de telar de cintura, de zapateado, de guapango, entre otras cosas. Y bueno, vamos a retomar cada una de las actividades que se quedaron en pausa por el tema de la pandemia. Además de los huipiles, hay guaraches tradicionales de Morelos, rebozos, bolsitas y accesorios. El mural de la fachada es de Joel Merino, un artista triqui con el que ya habían colaborado antes. Tiene a los chapulines y a los colibríes, que son polinizadores, y representa los proyectos colaborativos. Tiendas de arte popular hay muchas, pero esta es la primera huipilería de la Ciudad de México. Y la idea es venir a conocerla y aprovechar para echarse unas buenísimas chelas de Cru Cru, una cervecería local que también tiene mucha historia. Cuéntanos de la propuesta de Cru Cru, de la filosofía que hay detrás de estas chelas. Cru Cru nace por el amor en conjunto que yo tenía con un par de personas y la cerveza, ¿no? Siempre nos gustó consumir cerveza. En una Navidad me regalaron un kit para hacer quesos, pero en la página web del kit para hacer quesos había kits para hacer cerveza y dije, chihuahua, eso sí me gusta. Y compramos uno, mi esposa y yo, y no sé, lo compré en enero, preparamos la cerveza en marzo y en mayo yo ya me dedicaba 100% a esto. O sea, fue un proceso que desde el principio nos atrapó. Se juntaron muchos factores, encontramos un profesor mío de la universidad también estaba haciendo cerveza, entonces pues me junté, o sea, platicando con él, tomándonos una cerveza, decidimos que íbamos a fundar una cervecería y más o menos así nació el proyecto. Entonces nace por pasión y por gusto de consumir y de disfrutar una buena cerveza. Aquí en La Romita está la segunda iglesia que se construyó en toda América. Es una iglesia que no tiene nada fancy, solamente la construyeron porque necesitaban una iglesia a la brevedad. 200 años después, los monjes de esa iglesia construyen esta casa para vivir aquí.
Entonces en la Roma solamente estaba, en la Romita solamente estaba la iglesia y esta casa. Por ahí de los 60s encuentra la casa la familia de Gilberto Rincón Gallardo y deciden comprarla. Aquí se fundó el Centro de Estudios para las Reformas del Estado, creo que parte del CONAPRED. Aquí en estos cuartos se cabildeó cuando se hizo el IFE. No sé, es una casa que tiene mucha historia política, que a lo mejor yo no soy el más indicado para contarla. Después él muere, la abandonan, se llena de cosas y pues después nosotros llegamos y tocamos la puerta y la encontramos. Pues encontramos esta casa y así es como que el Cúrcuro empezó a avanzar. Sigue a Jóvenes Artesanos en Facebook e Instagram para enterarte de todas las actividades y talleres que están planeando. Museos, restaurantes, proyectos artísticos, iniciativas sociales. En Itinerario repasamos toda la oferta cultural de la Ciudad de México, así que nos vemos la próxima semana con más propuestas.